Continuamos en 2018 con un tema ahora internacional. Ustedes saben que la Asamblea Constituyente, conformada solamente por constituyentes oficialistas, ha anunciado hoy, ha aprobado por aclamación. Aclamación es este mecanismo por el cual hasta las pifias se cuentan como votos a favor. Por aclamación, que se adelante el cronograma electoral en Venezuela, y lo que debía ocurrir, las elecciones presidenciales que debían ocurrir a fin de año, se van a realizar antes del 30 de abril. Esto ha merecido protestas del Grupo de Lima y, en fin, forma parte de una serie de medidas, digamos, que pueden ser entendidas o que son entendidas como un atentado más contra la democracia y el Estado de Derecho en ese país. Hemos invitado para conversar sobre el tema a Paulina Faquín. Ella es abogada y activista por los derechos humanos. Ella además representa en el Perú a la Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela. Es venezolana, por supuesto, pero vive hace algún tiempo ya en el Perú. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Mario. ¿Cómo estás, Buenas noches, Paulina? gracias por la invitación. 9 años tienes en el Perú ya. 7, cumplo 7. este mes. 7 cumples este mes. Muy bien. Ayúdanos a entender entonces por qué podría de pronto haber tomado esa decisión el chavismo y por qué eso los favorece o tendría que favorecerlos. Bueno, lo primero que hay que aclarar y recordar es que esta Asamblea Constituyente es una asamblea ilegítima, claro, porque fue elegida de una forma ilegal, para sacar de en medio al Congreso que tenía mayoría opositora. Exactamente. Entonces, las decisiones que toma esta Asamblea Nacional Constituyente son completamente ilegítimas e ilegales, y el Grupo de Lima, junto con otros países de la comunidad internacional, inclusive así lo han hecho saber en declaraciones internacionales. Entonces, de una forma arbitraria, hoy decidieron convocar a elecciones antes del 30 de abril. Había unas mesas de negociaciones que no había servido en República Dominicana, donde se estaban la Mesa de la Unidad y el gobierno tratando de lograr algún punto de conciliación sobre algunos requerimientos mínimos para ir a unas elecciones. Y cuando hablo de requerimientos mínimos es que el órgano electoral sea imparcial, de que todos los venezolanos podamos votar. Imagínate. Como, digamos, lo que tiene que ocurrir en cualquier país elección, que hubiese democracia. Porque, por ejemplo, ¿a qué venezolanos no se les permite votar? A los venezolanos que estamos en el exterior, por ejemplo, se nos está cercenando el derecho al voto, porque los consulados no han aperturado desde hace 5 años. La posibilidad de el registro electoral, sí, cuando la norma electoral venezolana establece que el registro electoral es permanente. Entonces, a nosotros nos cercenan el derecho de votar. En las elecciones del 2016, adicionalmente, se les cercenó a los venezolanos que viven en Venezuela, porque cuando llegaban a su centro de votación, que normalmente, al igual que en Perú, son colegios, encontraban su centro de votación cerrado. Y entonces aparecían unos listados, inclusive en otros estados, donde tenían que viajar horas para poder ejercer su derecho al voto. Entonces, se le violó y se le viola el derecho al voto tanto a los venezolanos en Venezuela como a los venezolanos en el exterior. Entonces, en República Dominicana se está sosteniendo estas reuniones donde decían un ente, digamos, independiente que sea quien verifique que todo se está desenvolviendo de acuerdo a ley y en democracia. Que puedan votar todos los venezolanos. ¿Qué otro elemento estaba siendo negociado? Que se permitiera la observación internacional y que la observación internacional pudiera verificar todo el proceso. De acuerdo. Adicionalmente, tenemos un problema típico de las dictaduras en Venezuela, que es todos aquellos potenciales candidatos opositores. Están presos o perseguidos o lo que fuese. Está Leopoldo preso, Leopoldo Capriles está inhabilitado, María Corina Machado está inhabilitado, el alcalde Ledesma es exiliado político en estos momentos. Entonces, a la final van desechando a personas, y cada vez, si yo tuviera alguna posibilidad de ser candidato, también me inventan un juicio para inhabilitarme políticamente. Entonces, estas negociaciones no tuvieron ningún fruto. ¿Cuánto tiempo, duró el intento? El intento duró 2 meses, no tuvieron ningún fruto. Durante los 2 meses siguieron habiendo presos políticos. Ocurrió la masacre del Junquito, ya conocida por todos, que acaba de pasar, donde masacraron a 7 venezolanos. 7 policías, y donde pudimos verlo en un video rindiéndose y pidiendo perdón, y sin embargo fueron acribillados.
Y entonces hoy decidieron convocar a unas elecciones presidenciales. ¿Cuál es la ventaja que les concede el hecho de anticipar, digamos, que los agarran poco preparados a los de la oposición y ellos estarán preparadísimos seguramente, pero qué más? Porque, digamos, esas elecciones, si se realizaban en diciembre, bajo las condiciones de siempre, tampoco debieran ser, digamos, muy temidas por el oficialismo. Claro, pero es que el tema es que la crisis humanitaria en Venezuela ha ido aumentando y eso ha afectado políticamente al Estado como tal, o al gobierno como tal. Pierden respaldo. Han perdido un respaldo. A más días que pasen, más respaldo pierden. Pero ¿qué pasa hoy en día? El principal promotor de la campaña de Nicolás Maduro es las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela. Sí. Entonces, el respaldo militar es lo que es el único que tiene Nicolás Maduro prácticamente en estos momentos. La unidad tendría que realizar unas primarias y prácticamente no tenemos tiempo ni dinero para realizarla por lo apresurado que está haciendo todo el cronograma. Dentro de un cronograma que todavía no han hecho público, porque apenas hoy dijeron que iba a haber elecciones, ¿cómo podría participar los observadores internacionales? Porque no quieren que participen los observadores internacionales, ni observadores de la OEA, ni de la Unión Europea, entre otros. Entonces, ¿qué pasaría? Lo más probable es que con un órgano electoral que no es imparcial, donde no hay condiciones electorales alguna, donde hay un registro electoral viciado, donde los candidatos todos están inhabilitados, entonces, ¿cómo podemos tener unas elecciones democráticas? Y entonces esa es la pregunta que nos hacemos todos, y ahí es donde le pedíamos una ayuda a la comunidad internacional a que nos ayudaran a llegar a un punto medio para por lo menos ir con unas condiciones mínimas a un proceso electoral. ¿Es eso verosímil? ¿Que es verosímil que eso se consiga, habida cuenta de todo lo que ha mostrado el régimen chavista a lo largo de todos los años, que vaya a decir, bueno, sí, vamos a conceder este espacio de competencia relativamente fair play, digamos? Mario, la verdad es que es bien complicado. Claro, eso no quiere decir que ustedes pierdan las esperanzas, por favor, pero digo, tienen que también sopesar o darle el peso específico a lo que es más probable que ocurra. Obvio, pero el problema es que las alternativas que tenemos son pocas. Y sobre todo la alternativa para que no sigan muriendo personas producto de la violencia y de los enfrentamientos que tenemos. Nosotros no queremos que haya más asesinatos como hubo el año pasado en las protestas. O sea, nosotros lo menos que queremos es que muera un venezolano más o que muera como murió la semana pasada. Entonces siempre en la vía electoral y lo que se encuentra plasmado en la Constitución va a ser evidentemente la vía que vamos a buscar para salir de la crisis en Venezuela, que no es fácil, no es fácil. No, tenemos años en esto. Que escogimos el camino largo, de eso no hay menor duda. Que el camino más corto hubiese sido de repente haber hecho lo que Hugo Chávez hizo en el... Tratar de un golpe de Estado. Sí. Pero justamente preferimos el camino largo porque le da fortaleza a la democracia y le da institucionalidad a esa nueva Venezuela que todos queremos y que tenemos que construir. Maduro ha dicho que está, digamos, a la orden de lo que mande el partido y todo. Él será el candidato del oficialismo, sin duda. Claro, él se pone a la orden como se ponía a la orden Fidel Castro para ser candidato en su país. Obvio, nosotros consideramos que debe ser Nicolás Maduro. Hoy se puso a la orden para si el pueblo quería escogerlo de presidente, pero recordemos que uno de los cambios que hizo en la Constitución Hugo Chávez, cambio ilegal, cabe destacar, e inconstitucional, fue que la reelección es indefinida. Entonces, los presidentes pueden ser eternos, como lo fue Chávez, que la única forma de sacarlo del país fue cuando falleció. A propósito de la Asamblea Constituyente, decía yo, ¿todos los miembros son del oficialismo? ¿En alguna versión disfrazada, por lo menos en voz alta, o todos son no. Todos, absolutamente todos, son chavistas. Bueno, para haber accedido a ir a esa elección, haber postulado en esa elección, estaban de acuerdo con un proceso que estaba desbancando o trataba de desbancar al Congreso legítimamente constituido, ¿no? Y la verdad es que, mira, todos son chavistas. La Asamblea Nacional tiene un número de diputados, en Venezuela son diputados, similar a las del Congreso en Perú, es decir, algo de 130 diputados, allá de 165. Ahora, los constituyentistas de la Asamblea Constituyente son 680.
y la verdad que de credenciales bastante preocupantes, por decirlo menos. ¿Y qué cosas le piden ustedes a la comunidad internacional? ¿Qué cosas creen que podría hacer la comunidad internacional y que no ha hecho todavía? Mira, a la comunidad internacional tenemos años pidiéndole apoyo. Pero, digamos, ¿cómo se materializaría ese apoyo? Sí. Es así. Más allá de las declaraciones. Más allá de las declaraciones, hemos pedido apoyo a las Naciones Unidas, hemos pedido apoyo a la OEA, hemos pedido apoyo a la comunidad del continente, América del Sur, a la Unión Europea, a todo el mundo le hemos pedido ayuda, la verdad. En Venezuela tenemos una crisis humanitaria y, por ejemplo, las Naciones Unidas pudiera intervenir en solventar y ayudar a esa crisis humanitaria. En Venezuela la gente está falleciendo por falta de alimentos y medicina. Y de acuerdo. Eso es importante, pero eso no cambia la situación política. Eso no cambia la situación política. Cabe destacar que hay un doble discurso todavía en muchísimos de los países, porque dicen, en Venezuela no hay derechos humanos, en Venezuela no hay democracia, pero te recibo Maduro y te hablo de presidente Maduro y tengo tus embajadores en mi país y yo tengo mis embajadores en tu país. Cosa que cambió en Perú, por ejemplo. Perú sacó su embajador de Venezuela y el embajador de Venezuela en el Perú fue declarado persona no grata. Pero nosotros, una de las cosas que veníamos anunciando, Mario, y aquí lo hemos palpado en el Perú de una forma importante, y tenemos años diciéndole, decíamos, ayúdenos a resolver la crisis política y la crisis humanitaria, porque los venezolanos nos vamos a empezar a convertir en un problema para la región con la migración masiva. Y la migración masiva que está viendo de los venezolanos es una diáspora que migra por necesidad, porque está buscando sobrevivir de esa crisis humanitaria, de esa violencia, de esa crisis política. Y eso ha llevado a ya millones de venezolanos a salir del país. Y nos hemos convertido, inclusive en algunos países, en molestia. Y lamentablemente el Perú, gracias a Dios, nos ha recibido con las puertas abiertas. Pero sí muchos países lo sienten así y muchos ciudadanos. Entonces, nosotros lo que pedíamos era que nos ayudaran a tener un proceso electoral transparente donde tuviéramos observadores internacionales. Y nosotros logramos tener ciertas condiciones, y entiéndase la palabra, ciertas condiciones, en el 2015, que fue lo que nos llevó al éxito de tener una Asamblea Nacional con mayoría. Pero ya se dieron cuenta de los problemas que les puede suscitar esas ciertas condiciones, de manera que no es verosímil que permitan que se repitan, digo yo. Es correcto, y por eso hemos tenido el problema. Pero hemos logrado algunos acuerdos que para nosotros es muy importante. Entre ellos fue incluido este tema con una declaración del Grupo de Lima, por ejemplo, que no se le vendan armas a Venezuela. Ni siquiera bombas lacrimógenas, porque son utilizadas para asesinar a la ciudadanía. Entonces ese acuerdo, por ejemplo, que para nosotros es fundamental porque depende de la vida de muchos jóvenes, sobre todo, allí lo logramos. Entonces son pequeños, grandes aportes que podemos ir sumando. Ahora, no quiero sonar descorazonador, pero uno ve lo que ocurre en Venezuela y dice, bueno, ¿y hasta cuándo va a aguantar esto? Cada vez las condiciones son peores, el hambre de la gente, la imposibilidad de atender a los enfermos, el hartazgo con la supresión de la libertad. Pasado mañana se cae, y no se cae. Y tenemos ejemplos en el mundo, Cuba es uno de ellos, donde esto se ha prolongado pues 50 y tantos años. ¿Cómo hacen ustedes para digamos, decir, bueno, tenemos que seguir empujando este coche a conciencia de que de repente no va a arrancar en las próximas 4 cuadras? La fuerza y la fe y la esperanza creo que son características muy propias de los venezolanos que nos acompañan en esta lucha. Y yo creo que hay una diferencia entre Venezuela y Cuba. Evidentemente yo no viví hace 50 años y no lo palpé, pero de lo que he leído yo nunca he visto manifestaciones y la gente tan valiente en la calle como sí ha demostrado la valentía el pueblo venezolano. Es verdad, y además una isla es más fácil, digamos, de controlar un territorio, menos población. Y definitivamente estamos en el siglo XXI en esta ocasión. También. Bueno, pero en el siglo XXI están también en Cuba, digamos, es un decir. Pero en el siglo XXI pactaron con los Estados Unidos y ahora están vendiendo Coca-Cola. Bien, bueno, pero en fin, la Coca-Cola no terminaría de ser el problema. Yo le agradezco mucho su visita
a Paulina Falquín. Le deseo la mejor de la suerte para lo que tiene que hacer la oposición en Venezuela. Y en fin, les agradezco a ustedes también la atención. Pero vamos primero a una pausa y regresamos con la despedida.